Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos, la paz, el amor y las bendiciones del Señor Jesucristo estén con todos y cada uno de ustedes. Son los deseos de nuestra Iglesia Católica, la Casa de Espiritualidad y Evangelización El Ave María y este programa que hoy, con mucha alegría, les invita a escuchar y recibir las bendiciones del Señor. Oremos a Jesucristo, pidiéndole que junto con su Madre Santísima y San José, como familia de Nazaret, nos ayuden a estar unidos por el Espíritu Santo y a dar gloria al Padre, para que siendo uno en Cristo podamos formar esta verdadera iglesia, la Iglesia de Dios. Padre Santo, pedimos por intercesión de Jesucristo y en nombre de Jesús, que te glorifiques hoy con cada uno de nosotros, que nos ames como tú sabes amar y que nos des las bendiciones que necesitamos de acuerdo a tu santísima voluntad. Pedimos que derrames inmensamente tu amor sobre aquellos que hacen posible este programa y que nos des la sabiduría y el conocimiento, el discernimiento y el don de la paz para nosotros, por el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, llevar el mensaje a tu pueblo. Y como sabemos que nos estás escuchando, te queremos agradecer de antemano todas las bendiciones que tú sabes dar a los tuyos en el momento que precisamos de ellas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, qué alegría poder estar con ustedes a través de esta emisora. Qué alegría poderme dirigir desde esta casa de espiritualidad y evangelización del Ave María. Y qué alegría compartir en el día de hoy, junto con la hermana Alicia Echeverry, el programa relacionado con la familia, pero específicamente dirigido a los padres de familia. Dispongámonos entonces con un corazón abierto y con una mente limpia a que el Señor nos enriquezca en familia y como familia. Hermana Alicia Echeverry, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, y con mucha alegría de poder compartir este momento con ustedes. Espíritu Santo, ven y llénanos, ven e ilumínanos, ven y transfórmanos, ven y enséñanos a mirar las cosas desde la perspectiva divina. Espíritu Divino, nosotros contamos con tu fortaleza, con todos los frutos que tú das a nuestro corazón, a nuestro espíritu, cuando está abierto a ti. Bendito sea Señor. Y la Santísima Virgen también y San José nos van a ayudar muchísimo en este programa, porque es que ellos ya pasaron por la experiencia que vamos a estar compartiendo. Empecemos con la palabra divina. El que ama a su Hijo le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Ustedes se acuerdan cuando el muchachito de 12 años se fue para el templo y en la comitiva que iba al templo de Jerusalén a la celebración de la fiesta, el papá lo buscaba por un lado, la mamá por otro, y la angustia y la premura con que se dirigían a un sitio o a otro tratando de encontrar nada menos que a Jesús, que se les había perdido. ¿Se acuerdan? La mamá, ¿cómo le dice al encontrarlo en el templo? Hijo, tu padre y yo te buscábamos. Como quien dice, ¿pero por qué nos hiciste esta, Jesús? Ten en cuenta nuestra amargura de pensar que tú estabas embolatado, perdido, con la responsabilidad que nosotros teníamos sobre ti. Yo pensaba que tú estabas con tu papá pensaba que estabas conmigo. Cuando se unieron los varios grupos, nos dimos cuenta de que no, de que definitivamente te habíamos perdido. Jesús, por favor, no vuelvas a hacer esto.
Simplemente el niño les dice, ustedes no sabían que yo me tenía que ocupar en las cosas de mi padre. Él recibió el llamado de atención, pero había tal confianza que les recuerda que su misión trasciende la de un niño común y corriente. Este pasaje nos tiene que enseñar muchísimo, tanto más cuando a continuación dice, y volvió a Nazaret y les estaba sometido y crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Miren qué cuadro familiar tan precioso, en cierto sentido como tan natural. El muchachito la hace, el papá y la mamá le reclaman y el muchachito se corrige porque la corrección fue con amor. Se corrige entre comillas porque es que el niño Jesús no podía hacer una maldad, simplemente él vio en ese momento que tenía que, como quien dice, tener ese hecho que pusiera la base de su futura misión y fuera muy clara su filiación divina ahí ante sus padres. A ver, hermana Alicia, permíteme interrumpirte un minuto. Muchos padres de familia no entienden la misión de sus hijos, no entienden el llamado y la formación que sus hijos necesitan en determinados momentos. Jesucristo necesitó ir al templo, acaba de decir Alicia, para fundar las bases de su ministerio. Muchos de nuestros jóvenes necesitan ir a un seminario, necesitan ir a un convento. ¿A qué? A empezar esas bases con las cuales estarán firmes para servirle al Señor. Padre de familia, ¿se te ha perdido algún hijo en algún momento de tu vida y tú le has salido a buscar? ¿Cómo le has encontrado y qué le has dicho? La hermana acaba de decirnos que Jesús se perdió en el templo y que Jesús fue encontrado por su papá y su mamá. La mamá le reclamó, pero el hijo le contestó, estaba en los asuntos de mi Padre. ¿Habrán estado tus hijos en los asuntos del Padre Dios, inclusive desde niños de 10, de 11, 12, 15 años, sintiendo allá en lo íntimo de su ser, como las cuerditas de la guitarra, empezar a vibrar, a tocar, y tú no has aceptado aquello? No solo pregúntatelo, sino contéstatelo ante los ojos de Dios. Precisamente, Blanca, será el último punto que tratemos cuando pongamos de manifiesto en un principio ante los padres cómo la corrección va educando. Dice en Efesios 6:4, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos, más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Estamos entonces ante el pequeño que un día seguramente tomará estado, pero vamos paulatinamente siguiendo algunos pasos en la educación que los padres deben otorgar a sus hijos. Es entonces importantísimo el que el padre sea claro, pero bondadoso y también firme en advertir a los niños y los educadores a los alumnos y la autoridad a los súbditos que las actitudes, los hechos errados deben corregirse. Voy a repetir la palabra del Señor: el que ama a su hijo le corrige sin cesar, y el que enseña a su hijo sacará provecho de él. Ahora tenemos una cosa. Primero que todo, el padre lo que debe hacer es formar también al niño, el padre y la madre, que, como quien dice, lo aíslen, dijéramos así, del mal de que va a estar rodeado continuamente. Diríamos que primero tratamos la corrección, ahora yo le pondría a la siguiente aseveración o enseñanza el titulito de la prevención, porque es que el hogar constituye el medio natural para la iniciación del ser humano en la sociedad, para que se haga solidario.
y tenga actitudes responsables y comunitarias. Pero los padres tienen que enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y de las degradaciones que amenazan a las sociedades humanas. A mí me sucedió con algún familiar en una oportunidad que empecé a hablarle de los peligros de la música rock. Y el padre me dice, no, un momento, yo no quiero que le hable eso a mi hijo, él no sabe de eso. Luego, más tarde, el muchachito tuvo que él mismo liberarse de toda la maldad y podredumbre de esta música porque él sabía que se estaba dañando. Entonces tenemos corrección y prevención. Es mejor que el padre y la madre hablen claramente con el hijo, la hija, también el educador y les explique que está en una sociedad difícil, que se le van a presentar estos y los otros problemas. Es mucho mejor prevenir que curar, hemos escuchado decir siempre. Alicia, yo digo una frase con mucha frecuencia cuando me toca orar por jóvenes. Más vale un segundo antes que no un minuto después. Muchos jóvenes cometen errores y errores delicados de arreglar solo porque sus padres no han tenido la osadía, la franqueza, la sencillez, la sinceridad, la bondad de prevenir a sus hijos ante lo que puede ser un futuro. Por supuesto, hacerlo sin maldad, porque muchos papás están previniendo a los hijos, pero diciéndole, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres los demás allá, y los hijos como que se vacunan y ya no quieren escuchar a sus padres. Padre de familia, habla con claridad con tus hijos, y ojalá no fuera únicamente la mamá, porque muchos papás dicen que su mamá le diga, no, no es su mamá, son mamá y papá, y las experiencias de un hombre como padre no las tiene una mujer como madre. La mamá debe hablar bajo el punto de vista madre y mujer, y el hombre debe hablar bajo el punto de vista papá y hombre. Y es necesario, porque los hijos se resienten fuertemente por no haber recibido tipo de instrucción de parte de sus padres. Bueno, Blanca, y aquí llega un punto muy lindo para tratar y supremamente importante. No solamente el padre y la madre deben formar un hogar de armonía, de paz, en donde crezcan los valores de su criaturita, sino que también decíamos la corrección y la prevención. Pero miren qué lindo. Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Desde su primera edad deberán iniciarlos en los misterios de la fe y ellos deben anunciarles con su vida que hay un más allá, que hay un Dios Padre, que hay un Jesús Salvador, que hay un Espíritu Santo, que hay una Madre María, que hay una iglesia con sus sacramentos. La forma de vida de la familia debe alimentar desde la cuna, dijéramos así, la práctica cristiana y católica de sus hijos. A ver, un momentico, hermana Alicia, porque tú estás diciendo que los padres deben enseñar a sus hijos y deben prevenir. Yo te hago una pregunta. Si hay papás que están creyendo ahora en reencarnación, ¿cómo les pueden hablar de un más allá y les pueden hablar de una salvación y les pueden hablar de una vida eterna? A ver, explícame eso, por favor. Blanca, por eso decíamos que ellos tienen que ser los testigos primeros que con su vida anuncien a sus hijos el reino de Dios y la forma como van a vivir dentro de la iglesia, dentro de la parroquia. Yo en este momento me estaba dirigiendo explícitamente a padres de buena voluntad y no estábamos tratando el tema del esoterismo, del ocultismo, de la nueva era. Yo creo que ya en otra parte lo tratamos, pero de paso les digo que si ustedes quieren comunicar una fe sana a sus hijos, ustedes la tienen que poseer. Quien está en otras prácticas, en otras curiosidades, exactamente en la nueva era o en el ocultismo, lo que están transmitiendo va a ser eso, basura, error, peligro. Es lógico. Yo de un vaso de leche no puedo pedir, no puedo pedir whisky, o de un vaso de
de melaza, yo no puedo pedir la bebida más exquisita, el vino más fino. Lo que el padre tenga como vivencia de fe y la madre generalmente es lo que va a pasar a sus hijos. Hay excepciones, afortunadamente. Tenemos familias en donde el papá y la mamá son una tragedia en fe y en práctica religiosa y están totalmente engañados en todo esto que nos trae la nueva era, pero que encontraron los hijos un grupo, un educador que los salvó, pero eso no es lo normal. Lo normal es que el hijo sea lo que son sus padres. Bueno, hermana, es que a mí me preocupa un poco porque hoy en día esto está tan mezclado tanto. Mira, hace unos días yo miraba en la televisión un programa diciéndonos que el control mental es correcto, que la meditación trascendental es maravillosa, hasta con testimonios, que el esoterismo, etcétera, etcétera. Entonces, si esto está entrando por la televisión a nivel nacional y es lo que están viendo nuestros padres de familia y nuestros jóvenes, ¿qué le podemos pedir a la juventud? Es mi pregunta. Y te la he contestado. El padre que quiera hijos sanamente cristianos, católicos, tiene que vivir él una fe sana, madura, en crecimiento, una fe ilustrada. Por eso, si tú, padre de familia o madre de familia que nos estás escuchando, estás metido o metida en toda esta serie de barbaridades, digámoslo llanamente, estás labrando un futuro sin fe de unos hijos. Porque si a ti te van a ver continuamente en la idolatría, porque es idolatría creer en los beneficios del cuarzo o en la lectura del tabaco, toda esta hechicería, brujería, etcétera, estos hijos, eso es lo que van a vivir, idolatría. No estás formando, ni vas a formar buenos cristianos. Estábamos suponiendo el caso de padres anhelantes de comunicar una verdadera fe, y tú traes una anotación muy interesante. Si tu fe, padre o madre de familia, no es correcta, ilustrada, está viciada en la fuente del hogar, tus hijos van a vivir eso, una fe viciada, errónea, malsana. ¿Está contestada tu pregunta? Sí, Alicia, gracias. Y lo hago en nombre de las personas que tal vez tengan en este momento una confusión y no sepan cómo resolverla. Ahora, el punto siguiente sería cómo el esfuerzo que los padres tienen que hacer en su misión de enseñar a sus hijos y en descubrir en ellos su vocación de hijos de Dios, a ellos mismos los va santificando. ¿Por qué? Porque estos hijos van a contribuir a que crezcan espiritualmente. Yo conozco papás que antes de la primera comunión de los niños eran unos descuidados, se confesaron, comulgaron, para ir a la primera comunión de sus hijos recibieron una gracia especial y ahí mismo se cuestionaron, dijeron, Dios mío, si yo no sigo practicando mi fe, como he sido una persona sin práctica religiosa, voy a tener hijos sin práctica religiosa. Y los hijos que empiezan a recibir sus sacramentos son la gracia actual para los padres. Por eso dice abiertamente en nuestro catecismo católico, los hijos contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Porque todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón, el mutuo apoyo en la práctica religiosa. Deben con afecto mutuo alimentar el amor de Dios en sus corazones. Mira qué tan lindo. Padres y madres, quizás jóvenes que un día fueron jóvenes descuidados, al empezar a ser padres responsables, madres responsables, han mejorado en su propia fe, esperanza y amor, en sus valores, en su práctica religiosa. Hermana Alicia, todo esto es claro y yo tengo un testimonio muy lindo. Trabajaba yo en el desierto de California y hubo un tiempo en que salí por vacaciones. Tenía un grupo de niños que asistían con sus papás a la misa dominical. Eran aproximadamente 150 niños. No nos cabían casi en la iglesia y fuera de eso era llanto y brincos y la Santa Misa era muy, muy agobiadora por el cansancio de los niños. Y me inspiró el Señor a hacer una reunión especial para niños que todavía no habían hecho su primera comunión en uno de los salones de la parroquia. Y les ponía una peliculita y les daba hojitas para dibujar relacionado con la película.
etcétera, etcétera. Compartíamos en grupos con ellos. Y cuando yo salí de vacaciones y regresé, una mamá me dijo, mira Blanca, quiero darte las gracias porque nosotros no veníamos a misa hacía muchos años y desde que el niño está viniendo a la misa, ahora que tú estuviste fuera, él decía, pero ¿dónde está? ¿Dónde está Blanca? ¿Dónde está? Y siempre nos hacía levantar en la mañana del domingo para venir a las clases, porque él tenía que venir a la clase y nosotros teníamos que venir a la misa para poderlo traer. Fue muy especial porque eso hace que nosotros venimos a la iglesia y sentimos un gozo muy grande, porque el niño sale de su clase a compartir con nosotros y nos pregunta a nosotros qué hicimos en la iglesia. Perfecto, hay muchos casos lindísimos y hay educadores muy maliciosos que le dicen a los niños, el lunes les voy a preguntar sobre el evangelio de la misa del domingo. Y el chiquito molesta y molesta, papá, tengo que ir a misa porque tengo que decir la lección el lunes, y salen papá y mamá a la misa porque el muchachito los llevó a la fuerza y muchos de esos han tenido una conversión muy radical. Yo quisiera, como tenemos muy poquito tiempo, terminar unos punticos, ya que quizás no vamos a tener ocasión de tratar este tema. Estamos hoy hablando de que el padre debe corregir, prevenir, evangelizar a sus hijos, que debe educarlos en el crecimiento de su fe, tener ellos mismos una fe ilustrada para que los niños tengan una fe sana, sin tonterías y sin desviaciones. También estábamos viendo cómo a medida que el padre ejerce su función real de educar a sus niños, ellos van creciendo espiritualmente, van llegando a la santidad. Más adelante, cuando el niño ya tiene uso de razón, el padre tiene que enseñarle a usar bien de su razón y por tanto de su libertad. Ese punto solo merecería un programa, es interesantísimo, yo no creo que tengamos el tiempo. También es muy importante que el padre tenga la certeza de que él debe elegir el mejor centro educativo para sus hijos. Yo no digo el mejor, entre comillas, económica y socialmente hablando, sino aquel centro educativo en el que le den los valores morales y cristianos mejores. También quisiera que nos diéramos cuenta de esto. Por favor, padres de familia, no presionen a sus hijos a seguir su propia profesión o la de su antojo. No, el niño tiene que ubicarse en su profesión, en la que está de acuerdo con su llamado, con sus aptitudes, para que sea feliz. Ahí tenemos casos muy serios de frustraciones, porque por ejemplo, un padre irresponsable quiso que mi primo, un hombre súper inteligente, fuera médico, lo tenía estudiando fuera del país, y como el muchacho no quiso estudiar medicina, sino ingeniería, le tronchó su carrera. Eso es muy serio. Ahora, hay un punto también que quisiera que tuvieran en cuenta, y tú, Blanca, ya hiciste alusión a él, el llamado. Padres y madres de familia, cuando sus hijos sean llamados al matrimonio, no respondan irracionalmente, con egoísmo y en forma negativa, a la presentación de X muchacho o muchacha, no. Dejen que escoja, eso sí, aconséjenlos. Y si entre ustedes ha habido un ambiente de diálogo, el muchacho va a saber que le están mostrando las bondades o los problemas con este candidato, con este novio o novia, pero por cariño y no por capricho. Ahora, si lo que sienten es el llamado a consagrarse al Señor, por favor, no sean, perdonen que se los diga de nuevo, irracionales. No sean egoístas. Dejen que el muchacho o la muchacha encuentre la plenitud de su vida siguiendo a Jesucristo. Nada puede ser superior. ¿Tú querías decir algo, Blanca? Hermana Alicia, todo lo que quiero decir es que se nos ha terminado prácticamente el tiempo y que esos temas son bastante interesantes. Quizás en un futuro podríamos ampliar un poco este tema para los padres de familia. En cuanto a la vocación, yo conozco jovencitos, jovencitas frustrados, estudiando lo que no quieren estudiar, haciendo lo que no quieren hacer. ¿Por qué? Porque no le dejaron seguir su vocación. Y también conozco jovencitos, jovencitas que erróneamente han llegado al matrimonio porque no se pudieron realizar donde eran llamados, en su consagración
a la vida religiosa o al sacerdocio. Y hoy tienen un hogar mal formado, tienen unos hijitos y no son capaces de darles el amor y el cariño que esos hijos necesitaban. Yo les hago un llamado a los padres de familia en nombre de Jesús de Nazaret. ¿A qué? A reaccionar, a analizar su vida, a hacer como un balance del pasado y darse cuenta dónde han cometido errores y basados en esos errores pedirle perdón a sus criaturas. Nunca es tarde para pedir perdón. Y recordemos algo más, el perdón sana. En muchos hogares hay hijos que están frustrados, fracasados, deprimidos, amargados, tristes y que no sirven para nada prácticamente. ¿Por qué? Porque se pidió de ellos más de lo que podían dar o se exigió de ellos lo que ellos no querían dar. Y a nadie le gusta dar lo que no quiere dar y hacer lo que no le gusta hacer. Pues yo voy a pedirles que cerremos un instante nuestros ojos y le pidamos al Señor Jesucristo la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento y el don de la paz para obrar en su nombre, por el poder y la fuerza de su Espíritu Santo y con la protección de la sangre preciosa de Jesucristo, el poder sanador de sus llagas divinas. Jesús, ten misericordia de los padres de familia que hoy han sentido un llamado en lo íntimo de su ser a reconciliarse con sus hijos. Ten misericordia de los hijos a quienes sus papás les vayan a dirigir la palabra pidiéndoles perdón o simplemente mostrándoles que se han equivocado en algún momento. Y ten misericordia de todos nosotros, concédenos el don de la paz, el don de la reconciliación y el don de la entrega, para que seamos uno en ti por el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo y para que gocemos eternamente de tu gloria. Todo esto, Jesucristo, lo pedimos en nombre de tu Madre Santísima y lo pedimos para la gloria del Padre Dios. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.